¿cómo ves el estado de ánimo del ecuatoriano en esta elección pero tan llena de fakes, llena de campaña sucia, llena de unos candidatos que se transforman, se reinventan, a veces parece que se quedan igual que siempre, pero con alguna cosa nueva no salen? No te creo. Y mientras tanto, los ríos en Esmeralda muertos, y mientras tanto, estadísticamente este gobierno no... Yo siempre pido a la gente que me ayude buscando cifras positivas del año y medio, que va a ser año y medio, el 24 de mayo, del presidente Noboa y su régimen, pero te juro que no encuentro. Hay algo, sí, creo que han crecido las exportaciones. Ya. En eso que no es un indicador ni siquiera económico, digamos. No es económico, o sea, en el sentido me refiero de que no es un indicador positivo, quiero decir. No. Sí, claro. No es necesariamente positivo. Será para los 4 exportadores. No, pero además, digamos, no es... O sea, tú no puedes sacar conclusiones solo con ese indicador, porque ese indicador está indicando que algo ha sucedido, que pueden haber sido que hayan bajado las importaciones. ¿Bajar las importaciones es bueno o malo? Depende cuál es el fenómeno. Claro, si finalmente no hay liquidez, si no hay, digamos, poder adquisitivo... Nadie compra, tengo que mandar afuera. Exactamente. No, pero además no solo tengo que mandar afuera, sino dejo de importar o el consumo de la importación de los productos es menor, etcétera. Los indicadores económicos por sí solos no te dicen nada y creo que ese es el punto, digamos, más importante de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo estoy como súper cansado de este país de, como siempre digo, de sucesos, ¿no? La carta de los papás de Fito es como, es el retrato de lo que somos como país. O sea, la leí porque venía conversando de Fito, de las teorías de dónde está, de las teorías de que nadie sabe dónde está. También hay una teoría de que nadie sabe dónde está. Y con la noticia ahora finalmente de la Corte de Nueva York, que le acaba de acusar, ¿no es cierto?, delitos. Leí el dictamen. Pero más allá de eso, digamos, esto somos, ¿no? Somos un país de anécdotas, digamos, de cartas, de dichos, de video. Claro, no entendemos qué es lo que en verdad está pasando. Es decir, digamos, hay un montón de crisis que se está viviendo en el Ecuador. El Ecuador ahorita es un país policrítico, ¿no es cierto? Tú no puedes determinar que hay una sola crisis. No, pues hay como 4. Hay miles, ¿no? Pero para mí la más importante de las crisis, que es la crisis de largo plazo, es esta crisis de representatividad colectiva, digamos. Es esta crisis, digamos, de contradicción en las percepciones, es esta crisis finalmente en donde se evidencia lo que está viviendo la humanidad. Yo creo, capaz que es del sesgo porque vivo aquí obviamente, pero de lo que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tú tienes finalmente, ¿no es cierto?, una crisis de representación colectiva, porque claro, ya la gente no cree, ¿no es cierto?, en el Estado, ya la gente no cree en los gremios, no cree en los sindicatos, pero la gente sí cree finalmente en el influencer que te dice que el COVID se cura con bicarbonato o que finalmente te dice métele ganas para curar la depresión, ¿no? Es decir, cuando el escepticismo, digamos, es generalizado, hay un dogma ahí detrás, ¿no? Y eso es lo supremamente contradictorio. Nosotros hemos revisado muchísimo las cifras del Latinobarómetro 2024 y tiene cifras profundamente contradictorias, que es cuando yo digo, ¿qué pasa? O sea, no estamos leyendo con claridad finalmente lo que sucede en este país. De acuerdo al Latinobarómetro 2024, ¿no es cierto?, en el Ecuador, solo el 8% confía en el otro. Es decir, la confianza interpersonal está pulverizada. Un 13%, digamos, cree que el país está progresando, ¿no? 13%. Tú tienes un 80% que dice que la distribución de la riqueza le parece injusta o muy injusta, y tienes un 81% de la gente que cree que el poder favorece a los grupos de poder. ¿Cuál es la cifra de los que creen que está todo mal repartido? Ese me encantó. El 80% cree que la distribución de la riqueza, digamos, de injusta o muy injusta. Y yo te pregunto, si eso creemos en el Ecuador, ¿por qué los últimos 2 presidentes son multimillonarios? Qué gran pregunta. O sea, no lo sé, no digo que esté mal, digamos, me parece que ser multimillonario no es un problema. Yo creo que la pobreza o la riqueza es una condición, digamos, no es una identidad, no es malo per se, claro. Pero claro, si estas son, digamos, los indicadores, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿No? Pero ahí tienes al otro lado las otras cifras. Entonces, mientras el 8% no confía en el otro, mientras el 13% cree que el país progresa, es decir, digamos, hay un 80 y pico que siente que el país no progresa, cuando le haces la pregunta, o cuando el Latinobarómetro hace la pregunta, ¿no es cierto?, tiene la respuesta de que un 74% de la gente está satisfecha con su vida. Y un 53% dice que su familia progresa. ¿Qué podemos lanzar como hipótesis? 74 está satisfecho con su vida.
lo que podemos lanzar como hipótesis finalmente es que, claro, la representación, digamos, colectiva, yo creo que el país no progresa, pero mi familia está progresando, me importa un comino el país. Entonces, ahí te encuentras finalmente con esta crisis de la representación colectiva, que es lo que verdaderamente importa. Yo, de las entrevistas más brillantes que he visto en los últimos 5 años de mi vida, fue una entrevista de Alberto Dajic en Contacto Directo, en Ecuavisa. Brillante. Es la primera vez la de la dolarización. Porque él no habla de la dolarización. Él dice, ¿cómo puede ser esta una discusión? ¿Cómo puede ser un problema clave en una democracia? El sistema cambiario, el sistema transaccional, es una tontería. Es una tontería. La dolarización se sostiene porque el correísmo quiere poner en la consulta popular, en la Constitución, o porque finalmente no voy a poner un decreto ejecutivo. No se sostiene por eso. No. Pero no, ese no es el tema. No, el tema no es la dolarización. O sea, son otras cosas los temas de profundidad. Y lamentablemente, como élites, somos muy cortoplacistas, como país somos muy cortoplacistas, y nos interesa esto, nos interesa la carta de los papás de Fito, que ya me parece un nivel de surrealismo ya impresionante, increíble ya, ¿no? Porque eso es lo que nosotros discutimos como país. Tiene su toque, ¿no? Es como cinematográfico, como pero sigue siendo medio perturbador. Claro, sí, pero sigue siendo folclórico, lógico, ¿no? Entonces, claro, finalmente nuestro país es eso. Es folclore, es anécdota, es del video, ¿no? Claro, y no entendemos lo que está pasando. Porque te vuelvo a repetir, digamos, 81 eran los que no están de acuerdo con... Sí, después te paso si quieres con la los distribución, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, es eso, ¿no? Es esta vaina de no creemos en el Estado, no creemos en el otro, no creemos en la iglesia, no creemos en el gobierno, no creemos en el alcalde, pero creemos finalmente en el influencer. Este influencer que además, como todo está en disputa y como ya no hay verdades científicas, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de colocar un imaginario, ¿no es cierto?, que además va contra la ciencia. Sí. En algunos casos, sin duda. En varios casos. Uh-huh. Entonces es gravísimo. Veamos lo de los foodies, por ejemplo. A mí me encanta analizar esto. La gastronomía es una ciencia, ¿verdad? Te puede gustar o no un plato, pero ¿tiene técnica o no tiene técnica? Así funciona. Los foodies, ¿qué son finalmente? Son estos influencers que te dicen qué restaurante les pareció rico a ellos y cuál no. Pero no es que un análisis gastronómico ahí, ¿me explico? Ajá. Hay una crisis de representación bien colectiva. Por encima, esto está rico. Exacto. Y además me gustó o no me gustó, ¿no es cierto? Porque a mí me gusta la comida salada o me gusta la comida sal y dulce, lo que sea. Pero lo que quiero decir con esto es que finalmente es tan grave nuestra crisis, que no solo es de inseguridad, que evidentemente es lo que palpamos, no es solo una crisis institucional, es una crisis de representación colectiva. Y nadie lo está pensando, nadie lo está analizando, la academia está ausente, los gremios están ausentes, los sindicatos, la clase política está ausente. Entonces es una locura. Y eso es lo que nosotros tenemos que administrar como país, independientemente de Noboa, González, de lo que sea. A ver, tú hablabas de 81% no está de acuerdo con cómo se distribuyó la riqueza en este país. El 80% cree que la distribución de la riqueza es injusta o muy injusta. Ya. Este era entonces el de la distribución, 80. Y tuvimos 2 presidentes millonarios, con varios millones, ¿no? Multimillonarios. Cosa que no está mal per se, debo aclarar eso finalmente. Sí, sin duda. Pero, ¿sabes qué me da la idea de que los ecuatorianos estamos un poco atrapados en el juego democrático? Y eso no puedo evitar relacionarlo con los Estados Unidos. Porque el estadounidense, por ejemplo, va a las urnas y tiene una opción. De los de su lado, de los que están pro armas, es uno. Y es el que le pusieron. Porque a veces ni siquiera los procesos previos es que se respeten tanto, sino que a veces son a dedo, ¿no? Como Trump. Trump fue medio a dedo. ¿A qué te refieres con medio a dedo? Que no hubo las primarias. No, sí, claro, por supuesto. Los procesos. Sí, hay. Es mucho más estructurado que acá. Sí, pero lo habían puesto primeramente a dedo, antes de que nada se oficialice. Pero compites. Sí, pero ya no tuvo nadie competencia. O sea, ya Trump les reganó desde antes de que empiece la competencia. Ajá. Digo, hay problemas en esos procesos también. Y los norteamericanos republicanos al menos se vieron acorralados para votar por Trump, de alguna manera. Uh-huh. Igual que los demócratas por Harris, igual que en otras elecciones por otros. Y nosotros aquí en el Ecuador nos está pasando algo medio parecido, siento yo, en los últimos procesos. O sea, no tienes más posibilidades. ¿Cuál era la tercera vía en el último proceso? ¿ISA?
era la tercera vía, pero sacó 500,000 votos. Es que claro, la discusión no es quién es la tercera vía. No, la discusión no es pongo 16 y quién me parece que es la tercera. No hay la tercera más vía vías, es un proceso. pero no hay es más que la vías. tercera vía es un proceso, hay que construirlo, pues. ¿Me explico? No es que cada 4 años decimos, a ver, la tercera vía, ¿cuál va a ser? No, pues. O sea, la lógica es construir procesos de tercera vía. Pero para eso tienes que también analizar finalmente, y yo siempre repito esto, ¿qué pasa en el Ecuador en un momento en donde nada está en su lugar? Esto es muy complicado de entender también. Porque algunos te hablan de que esto puede acabar mal, de que vamos a tocar fondo, que el Estado va a desaparecer, fallido, guerra civil, etcétera. Sí, claro. Vamos a terminar peor que Haití. Claro. Eso se menciona mucho. Sí, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es, cuando yo digo nada está en su lugar, es que, claro, los indicadores finalmente de qué es lo que defiende qué o qué es lo que sucede, no están en su lugar. Es decir, yo no puedo creer finalmente el silencio de los liberales y de los libertarios con un presidente que acaba de repartir 7 bonos que más o menos en suma son como 550 millones de dólares, ¿no? Es decir, no hay liberales o libertarios finalmente que te digan, eso es una locura. Pocos hay, obviamente, pero no hay una posición de liberalismo, ¿no es cierto? No hay una posición de la lógica libertaria de criticar aquello, ¿verdad? Porque en la otra vereda está Luisa González. Claro, por supuesto. Que es mucho peor. Por supuesto. Entonces nos conformamos con lo menos peor. Eso también es un mal de los ecuatorianos de hace rato. Totalmente de acuerdo, en todo, digamos, ¿no? Entonces, claro, tienes esta lógica finalmente de... yo he leído a varias personas que han dicho, los empresarios en la Cámara de Comercio de Quito se reunieron con la señora González. La señora González dijo que va a sacar plata de las reservas internacionales. Es un escándalo eso, ¿no? Para, digamos, los empresarios. Sí, pero yo creería con justo razón, pero por eso es otra discusión. Pero Lazo y Novoa sacaron 4,000. No, pero yo te digo, y también. cuando Novoa lanza 7 bonos, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Son 550 millones de dólares en promedio. ¿De dónde va a sacar esa plata? Entonces hay 3 alternativas. La primera es reservas internacionales. La segunda es reforma tributaria, que ninguna de las dos debería gustarles al empresariado, ¿no es cierto? Y la tercera es Sacha, por ejemplo, ¿no? Que continúa, ¿no? Sí, por supuesto, porque se adjudicó, digamos. No se firmó el contrato, pero se adjudicó. Nos enteramos que no es que el proceso se detuvo. De acuerdo. Entonces, es eso, está sucediendo algo, hay una coyuntura, ¿no es cierto? Pero este país sigue siendo del qué, digamos, del quién y no del qué. Entonces no hay unas críticas sostenidas ideológicas diciendo están repartiendo bonos finalmente, qué irresponsables y demagógicos. No, depende quién reparte el bono, ¿no? Estamos autocensurándonos en algunos de nuestros principios. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Nuestro mensaje no llega completo. No, porque además no quieres llegar, no conviene que llegue, ¿no es cierto? Por esta lógica finalmente de tener esta hiperpolarización, pero además de esta capacidad que tenemos además de todo lo que no entendemos metemos en la licuadora de correísmo anticorreísmo. Todo lo que no entendemos, es increíble. Entonces no entiendo este fenómeno, lo que pasa es que es correísta, no entiendo este fenómeno, es que es anticorreísta, ¿no? Es como, pero además tenemos esta incapacidad de conceptualizar porque la violencia en los tiempos ya no te dan para conceptualizar. Es decir, el siglo XXI se caracteriza por, a mí dame los 10 pasos para, ¿no? A mí no me digas si es importante o no es importante adelgazar, no, dame los 10 pasos. 3 ¿no? tips. Exacto, 3 tips, todo es rápido, todo, ¿no? Entonces, claro, finalmente tienes una sociedad que conceptualiza poco, que consume mucho y que no saca conclusiones. Y te enfrentas a estas verdaderas crisis. Es decir, yo creo que la crisis de representación colectiva viene desde un buen tiempo atrás, ¿no? Pero claro, no es importante hablar de eso. Es importante hablar de la carta de Fito, es importante hablar de la foto de Novoa, es importante de eso, digamos, eso es en lo que nos quedamos. Así es. Oye, respecto a lo que mencionaste de la hiperpolarización, hay una pregunta que tengo medio extraña. Si estamos polarizados y son los unos contra los otros, ¿no es cierto? Los que sí le quieren a Correa y los que no le quieren a Correa. Más o menos. Sí. Bien genérico. ¿Por qué somos miti-miti? ¿Por qué hay no 17,000 votos de distancia? Es que no creo que finalmente eso es miti-miti. O sea, creo que finalmente ¿por qué la polarización no puede ser 68 o 57 es que ahí hay 43? Una discusión. A ver, yo creo que hay que plantear la discusión. ¿La polarización ideológica política o la polarización electoral, que son cosas distintas? ¿Por qué es tan cerrado? ¿Por qué los procesos últimos han sido tan cerrados? Es que son cerrados en segunda vuelta. Y este próximo parece que va a ser igual. En segunda vuelta siempre son cerrados porque tienes 2 alternativas. La gran pregunta es que hay 2 alternativas. Claro. Y la gran pregunta es ¿por qué estuvimos tan cerrado en primera vuelta? Esa es la gran pregunta. ¿No? Y ahí hay un montón de hipótesis finalmente. Porque era una segunda adelantada también, ¿no? Pero no, hay un montón de hipótesis, digamos. O sea, porque no tienes tú una conclusión real, o por lo menos yo no tengo cifras que sostengan esa conclusión real. Pero, por ejemplo, una de las
hipótesis que yo plantearía es este cuento de va a ganar el candidato en primera vuelta o va a ganar la candidata en primera vuelta. Yo creo que eso sí modificó, pero además eso no es menor, porque tú tienes, ¿no es cierto?, digamos de lo que dice, un voto duro con un techo del correísmo, un techo de finalmente Noboa, pero de ahí tienes un voto blando. Y ese voto blando, y aquí ya hablemos con cifras, ¿no es cierto?, puede ser un voto que se cambie de lado, ¿sí? El CIES acaba de hacer una encuesta súper interesante, 820 casos, 24 y 25 de marzo, Quito-Guayaquil, lamentablemente solo Quito-Guayaquil, lo aclaro, pero ahí tienes dos cifras que son importantísimas, digamos, ¿no? La primera es el nivel de indecisión y el segundo es la volatilidad del voto. Es decir, tú tienes en Quito un 7% de la gente que dice, yo ya decidí, pero estoy dispuesto a cambiar mi voto, y un 11.5% en Guayaquil. ¿Por qué esto es importante? Porque finalmente ahí viene el gran elector, en mi criterio. Y el gran elector de lo que se viene ahora es la institucionalidad. Es decir, no es la campaña, no es el baile, no, es la institucionalidad. ¿Es la Fiscalía General del Estado filtrando chats o es la señora Goldbaum compareciendo en la asamblea? Del uno y del otro lado, ¿no? Eso puede, digamos, de una u otra manera, modificar el voto. Entonces, claro, cuando tú tienes ese nivel de volatilidad o tienes, por ejemplo, 9% de indecisos en Quito y 11.7% en Guayaquil, si sumas estas dos cosas son 20 puntos, más o menos, ¿no? Que pueden modificar el proceso eleccionario. Entonces, eso es clave para entender, digamos, a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Es un voto indeciso, blando. Sí, es un voto, digamos, volátil claro, en un lado e indecisión en el otro lado. La otra vez diste una entrevista en un medio colega, esta radio Pichincha, ¿cómo es? Estos que están en la floresta, estos ni siquiera... Malísima radio, además. Radio de izquierdas, radio totalmente politizada. Radio Correa le dicen. Totalmente. Algunos. Y ellos hablaban, o tú hablaste en esa entrevista de 4 grandes electores. Sí. Dijiste institucionalidad, pero entonces, a ver, yo le, a lo mejor me equivoco, pero eso quiere decir que si el régimen de Noboa no respeta la institucionalidad, va a perder votos. No. No significa eso. No. Me refiero finalmente a el juego de la institucionalidad modificando el tablero electoral. Me refiero a la fiscal general del Estado. El Consejo de Participación. No, me refiero a la fiscal general del Estado, ¿no es cierto? Trayendo al fiscal de Colombia y diciendo que el señor Arauz recibió plata del ELN. Por ejemplo. Me refiero a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, dándole micrófono a la señora Goldbaum. Yo no digo que no tenga que hacerlo, solo estoy describiendo el fenómeno. ¿Y no te parece extraño, por ejemplo, que esta sentencia en Estados Unidos o esta acusación sobre alias Fito justo caiga? Sí, por supuesto, claro, obvio, porque además se justifica la extradición. Claro, claro, a eso me refiero. La institucionalidad en ese sentido, la institucionalidad modificando, digamos, las cosas. Entonces, claro, el correísmo que tiene la capacidad de utilizar la institucionalidad, que es la Asamblea Nacional o los gobiernos autónomos descentralizados, y el novoísmo finalmente con el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, que le destituyas a la vicepresidenta, ¿no es cierto?, es una interferencia, digamos, indirecta al proceso eleccionario. Lo de Jan Topic, profe. Lo de Jan Topic, por ejemplo. Es decir, claro, por supuesto. Entonces, claro, ese es uno de los grandes electores. ¿Por qué es esto grave? Si no hubiese, bueno, también, pero si no hubiese, digamos, este porcentaje de volatilidad que yo te digo, indecisión, no debería ser un gran elector, pero lo es. A ver, la institucionalidad, entonces, no sería un factor si es que no se cruzaran ciertas líneas rojas de honorabilidad, de, digamos, respeto a la ley, ¿no es cierto? Sí, claro, obviamente, si las instituciones funcionarían, digamos. Claro. ¿No? Por supuesto. Claro, la Fiscalía no tiene nada que hacer en esta época sacando juicios con logotipos y denuncias. Entonces, la institucionalidad dejaría de ser un tema. Claro, debería dejar de ser el gran elector. Digamos. No debería ser elector. Pero no debería ser elector porque además, claro, ahí es cuando se da el fraude. El fraude no se da en los votos. O sea, ahorita cuando tienes 1.500 observadores electorales y tienes a la Unión Europea haciendo observación, es absurdo pensar finalmente que modifican el voto, que las actas, que no sé qué. Eso no. Yo no estoy de acuerdo con eso. También. Ahora, el tema es que el fraude se hace antes. Claro. ¿No? El fraude se hace finalmente en la cabeza de la gente. Exactamente. Creando estos miedos, ¿no es cierto? De parte de la institucionalidad, pero también, digamos, modificas la elección en el momento que tienes errores profundos, ¿no es cierto? Correr entrevistando a Patiño, es como... Yo no lo hubiera hecho. ¿Pero por qué? O sea, quiero saber la razón. Bueno, estaban hablando del BRICS. No, de lo que hables. ¿Para qué sacas a Patiño del sarcófago? ¿Para qué? Ya lo sacaste en primera vuelta, ya salió a decir que lo van a liberar a Glass, ya bajaste, ¿para qué? Vuelve a reafirmar la conversación esta de Paula Cabezas y de Gisela Garzón sobre... Por ejemplo, otra cosa, ¿para qué, digamos... Atacar el dólar. A pesar de que manejas la Asamblea Nacional, ¿para qué
¿Por qué cometes los errores de no controlar la agenda legislativa? ¿Para qué sacas una ley de libertad religiosa en este momento? ¿Te acuerdas que...? Sí, ya la archivaron, ok, pero sacaste el tema, lo volvimos a discutir. ¿Para qué? Mencionaste la entrevista de Dajik en Contacto Directo y yo me quedé pensando en que en esa entrevista Dajik me hizo sacar una conclusión que fue más o menos esta. No importaría que tengamos como moneda un cacahuate si es que la economía funcionara, si es que fuéramos prósperos. Es que esa es la discusión. Volviendo a Dajik. Es que esa es la discusión. Como Necesitamos discusiones, digamos, de fenómenos y no de anécdotas, porque somos un país lleno de anécdotas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente que Pepito dijo no sé qué, que Juanito hizo no sé cómo, ¿no? Y nadie discute aquí las cosas de fondo, porque tenemos élites profundamente ausentes de los debates. Además nadie te genera debates, nadie te genera ecosistemas para debatir, ¿no? En otros países finalmente el que te crea el ecosistema para el debate es la academia, entonces te crea las condiciones, ¿no? Entonces te dice la academia finalmente sobre un caso en particular, qué sé yo recuerdo, digamos, en el juicio político a Lasso, ¿no? Entonces, claro, me preguntaban, ¿y el juicio político está bien planteado o no? Decía, es que depende a quién preguntes. Si le preguntas al uno, sí, si le preguntas al otro, no. Pero nadie, digamos, creaba este halo de objetividad en la discusión, ¿sí? De poner los elementos sobre la mesa finalmente y decir, estos son los elementos, estos son los artículos. Esto, ¿crees que ya no hay voces? Sí hay, objetivas. Es que yo no hablo, no me refiero a eso, me refiero finalmente a no hay élites que creen las condiciones para el debate, para conceptualizar las cosas, sí, ¿no? Sí. Independientemente de voces objetivas, evidentemente las hay. Lo que te quiero decir es, claro, en este caso en específico, ¿dónde estaba la academia? En este caso en específico, ¿no es cierto? ¿Dónde está la academia para que haga, digamos, un debate sobre los cinco temas importantes para la economía? ¿La academia no estará harta de que pregunten dónde está la academia? Es que finalmente no aparece, entonces no sé si se hartó o no escucha, no lo sé. Pero más allá de la academia, los gremios empresariales, ¿qué tenían que los sindicatos, digamos. O sea, por ejemplo, yo esperaría que los gremios empresariales salgan a decir, el presidente no va a estar regalando 7 bonos que nos cuestan 550 millones de dólares. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿No? Por supuesto. O Luisa González acaba de cerrar finalmente un acuerdo con Pachacutic, que más o menos, digamos, está avaluado de acuerdo a Diario La Hora en 10,000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿No? Es decir, esta capacidad de decir, bueno, debatamos. Hay que traer las reservas, no hay que traer las reservas. Es una locura traer las reservas. Debatamos. Bueno, el diario La Hora no es muy confiable. Bueno, pero no importa, pero es un diario que te genera finalmente y que te está valorando, no importa, pero por lo menos hace el ejercicio de darte una valoración. Me gustaría que también haga la valoración de los bonos de Novoa, de acuerdo, pero te está haciendo una valoración, ¿no? A ver, buena idea. En Radio Pichincha hagamos una valoración de las ofertas de Luisa para con el señor Isa y Pachacutic. Mándame mensajes que no te estoy oyendo ni entendiendo. El segundo gran elector, la violencia. Hablemos un poco de la violencia porque sigue estando ahí presente, ¿viste? A ver, hay como lo último que nos debe haber impactado como ecuatorianos, que ya hemos perdido la capacidad de asombro, que hemos normalizado la violencia, que todos los días, que parecemos un país en crónica roja. O sea, parece que la crónica roja fuera el Ecuador. Ese tiene una explicación, tiene una explicación. Déjame elaborar esta hipótesis de explicación. No, tiene pero que solo ver, iba a mencionar... Espera, es que tiene que ver finalmente el por qué hemos normalizado la violencia por esto. Porque ya no tenemos representación colectiva. Mientras no me pase a mí, no me importa. Mientras no le pase a mi familia, no me importa. O sea, estamos demasiado como individualizados. Pero por supuesto. No creemos ya en porque ya no tienes representación colectiva. En la colectividad. Claro. Ahí diste un dato brutal, que 8% ya no confían Solo en el resto. 8% de confianza interpersonal. Imagínate lo que es. En los demás. Entonces, si sumamos y volvamos a las cifras del CIES, ¿no es cierto? El Ecuador tiene un 56% de pesimismo, ¿verdad? Que es bajísimo. Sí, no está tanto. De acuerdo a perfiles de opinión, en el 2023, en promedio había un 90% de pesimismo en el Ecuador. 9 de cada 10 personas se sentían pesimistas del presente. Es una locura. O sea, de 90 a 23. No, de 90 a 56. 56% de las personas se sienten pesimistas del presente. Pero en esta misma encuesta, cuando les preguntas... O sea, es casi el 50% de descenso. Cuando le preguntas finalmente a la gente, ¿y usted cómo ve el futuro? Un 61% te dice con optimismo. ¿Con optimismo de qué? 50, a ver, vamos despacio. Como dice el meme de los Simpson, despacio, cerebrito. A ver. 56% de pesimismo. Presente. Ya. Te voy a pasar las cifras, deja de anotar. 56% de pesimismo. Es que me gusta porque sí parece como que hago algo. Es como el presidente Novoa. ¿Has visto?
Siempre está anotando algo. 61% de optimismo futuro. Verás que si me mandan preso, vos me sacas, ¿no? Sí, todos nos sacamos juntos, los unos a los otros. 56% de pesimismo presente. Pero cuando hace la encuesta, la pregunta, ¿y usted cómo se ve en el futuro? Hay un 61% de optimismo futuro. 61% cree que el futuro es mejor. Exacto. Ya. Entonces hay muchas explicaciones, hay un proceso eleccionario, no se quede de expectativa, lo que sea, ¿no? Pero claro, volvamos a lo que tú decías, las cifras duras, ¿no? Las cifras duras finalmente. Si la línea de la curva de la violencia sigue como está, de acuerdo a la Policía Nacional, vamos a cerrar el 2025 con 10.000 muertes violentas. Que es peor que el 23. Pero es peor que cualquier año. En 8, ¿no? Claro, que cualquier año. Qué locura. ¿No? Entonces, claro, cuando tú dices, tengo estas cifras duras, de un rompimiento del tejido social brutal, la pobreza ha aumentado, ¿no es cierto? No tengo, digamos, las cifras exactas, los niveles de violencia han aumentado, el desempleo ha aumentado, es decir, la vida no va bien. ¿Cómo finalmente el 61% puede tener una visión optimista de futuro? ¿No será que las elecciones sí, generan un digamos poco que eso? sí, ok, pero entonces déjame sacar la otra cifra del Latinobarómetro. Cuando te dicen que un 53% cree que su familia está progresando y un 74% está satisfecha con su vida. 74 satisfecha con su vida, 53 mi familia está progresando. Sí está bien complejo de leer. Yo creo que respondemos también a veces... No importa. En un estado de shock. Pero no veamos el problema en la herramienta. No veamos el problema en la herramienta. No hablo de la gente. Por eso mismo. O sea, de que la gente responde. Vamos más allá, ¿no es cierto? Hay que hacer mucha investigación social, que eso es lo que necesitamos. Obvio. ¿Quién tiene que hacerla? El CIES. Ya, pero no hay nadie que lo haga finalmente, ¿me entiendes? Debería hacerlo el Estado. Del CODATA. O debería ser pero son empresas privadas. Pero ellos tienen las herramientas. Sí, pero ellos tienen las herramientas, pero nadie hace la reflexión. Oye, pero si el último censo... Por supuesto. Estaba mal hecho. Pero claro, sí, ahí hay tienes. un montón de indicios de que fue un fraude. Por supuesto, ahí tienes. Nadie discute eso. Qué locura. ¿No? La academia no te dice, es una locura que este país no tenga un censo confiable y que el Estado no diga, ¿cómo voy a yo hacer política pública si no sé qué pasa en este país? Ajá, quieren tomar una decisión de vivienda y no saben las cifras de vivienda. Hablemos de la carta de los papás de Fito, hablemos de la foto de Novoa, hablemos de los zapatos de Novoa, hablemos de la viña, eso es lo que nos importa. Yo sí hablo de esos temas, pero también hablo de los otros. Pero vos tienes un horario a las 11 de la mañana, hermano, te odian. Que nadie me ve. Nadie te ve. Por eso no vienes. Sí. Exacto, y te lo he dicho. Sabía que me iba a confesar esto en algún punto. Oye, pero verás, a ver, solo comprobemos que nadie me ve. Y sigamos conversando, que está bonito. Espero que nadie esté viendo este programa. Había un segundo que era la violencia y el tercero que mencionaste en esa entrevista que yo escuché. ¿Sí escuchas mis entrevistas? Claro. Ah, qué bien. Te escribí. Sí, me escribiste. El invierno, ese es brutal, porque hoy día venía en el Uber. Y ya conté la anécdota, pero la repito rápidamente. El conductor de Uber le digo, ¿crees que gane Novoa? Y me dice, no. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque la gente se está echando para atrás de apoyarle a Novoa. Porque no sienten ningún alivio de parte del Estado en las regiones donde hay más inundaciones. Y ahí lo primero que me vino a la mente es ¡puc! El Pedro Donoso dijo que el invierno iba a ser un gran elector. Hablemos de ese gran elector, del invierno. Diría yo el invierno, la falta de gestión, los derrames, pero yo no estoy viendo eso en las cifras. Gestión de riesgos. Digamos, no, la falta de gestión pública, ¿no es cierto? Porque no solo es eso. Pero ¿no? es la Secretaría también y no, que no, es, que no tiene presupuesto. La falta de gestión del Estado. Y que llega agua con aceite. Totalmente. Todo eso, lo que sea. ¿No es cierto? Lo que sea, la falta ríos de muertos en Esmeraldas. Totalmente. Cuando se pudo haber controlado el escape del petróleo porque se dejó 2 horas que salga. Pero y el presidente despidió gente de Petroecuador antes, sacó a los técnicos, se puso él como primer personero de Petroecuador y sin embargo cuando Petroecuador, que es el responsable de lo que ha pasado, debería tener un representante en Esmeraldas, el presidente a Palm Beach se fue antes. De acuerdo. Tú deberías ver esa afectación en las cifras, ¿no es cierto? Sí, claro. No la ves. Según mi taxista, sí. Bueno, pues ese es el problema, que tú, digamos, tomas decisiones como el taxista. Pero el sí es, ¿qué es lo que te dice? En esta encuesta de Quito-Guayaquil, obviamente tiene un sesgo importantísimo. 25 de marzo dijiste. 24, 25 de marzo, post-debate. Y de todas maneras, solo Quito y Guayaquil. Y de 8 días ya está tarde, ¿no? No, pero no importa. No importa porque también fue después del derrame, es decir, sí, pero daba ahí, poquitos días después. No importa, pero daba ahí. Entonces ahí te dice, por ejemplo, que Novoa tiene pero una gran diferencia frente a Luisa González. Entonces en Quito, por ejemplo, 46.5% de intención de voto frente a 35.3% de Luisa González. Y en Guayaquil un 45.5% de intención de voto por sobre 39.8%. ¿Y en el nacional?
¿Qué te no sale? tenemos, porque solo es Es Quito y Quito y Guayaquil, Guayaquil, ¿verdad? Es solo Quito y Guayaquil, Claro. ¿no? Que si bien tiene un sesgo y además es una encuesta con 4%, digamos, de margen de error, pero no importa. Es decir, de todas maneras sí debería reflejarse finalmente ahí esas cifras. Entonces tú dices con toda la razón, no hay cifras finalmente duras de la presidencia de Noboa para no decir el Ecuador está mejor, ¿no es cierto? Cifras duras no, pero en percepción sí. Es un presidente que nos dejó 14 horas sin luz. Pasa la segunda vuelta ganando la elección. Ujú. Aunque sea por 17,000 votos. No importa, ganas. Porque eso es la mayor tontería de todas, ¿no? El empate. ¿Empate de qué? Con un voto ganas. No entiendo por qué utilizan el término empate. No Porque es existe. empate técnico. No, es que eso es cuando hay percepción, cuando es intención de voto. Pero Luisa ganó en el territorio continental ecuatoriano. No importa. Sí sabías, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso ahora no voy a regresar a ver a los migrantes, que también una movida bien interesante. Claro, Pero el porque se punto quieren es- sentir seguros de que un presidente los va a defender cuando los quieran Sí, deportar. por supuesto, claro que sí. Ese tema me parece que es claro. Y ahí radica finalmente la importancia de la foto de Trump con Noboa, etcétera, ¿no? Sí, porque si vuelven a empatar, Claro, pero ahí, eso es lo que te digo. empatar entre comillas. Entonces, estas son las cifras, ¿no es cierto?, que nos deben llevar a pensar. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿No? Como sociedad, pensemos, pero más allá de Noboa, es decir, digamos, superemos la discusión anecdótica de siempre. A ver, entonces me quieres hacer pensar que la opción del correísmo ya no es tan atractiva y la gente prefiere seguir votando por un presidente sin resultados. Es que no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo finalmente el 9 de Sí, febrero. por eso, pero te pregunto qué onda, ¿crees tú, opinas que No lo sé, qué le está pasando a los ecuatorianos? no lo sé. Porque el correísmo es como que se infla, pero se desinfla al mismo tiempo. Yo siempre repito esto, digamos, siempre me pregunto, ¿no es cierto?, cómo esta lógica de, porque además nos puede agradar o desagradar el correísmo, ¿no es cierto?, pero claro, los indicadores eran reales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede calar esta frase de estoy mal ahora, pero la culpa es de quien gobernaba cuando estaba bien? Y esa cala. Es decir, Es por, a ver, yo lo que te puedo explicar de mi percepción, de mis estudios demoscópicos, no autorizados, ni científicos, es que la gente sigue pensando en Lenin Moreno. Entonces, ¿por qué? Esta es mi teoría rápidamente. Han pasado 4 años desde que Lenin Moreno dejó el poder. Y Lenin Moreno era el delfín de Correa. Y el correísmo puso a Lenin Moreno. Y Lenin Moreno gobernó Sí, 4 claro. años. Sí, claro. Ok, pero Lenín Moreno persiguió a traicionó Correa. plan de gobierno, cuestionó y persiguió a todo lo correísta Ujú. y se agarró unos pocos para él. Todo lo que quieras, gobernó con el Fondo Monetario, loco, austericidio, el Estado nunca nos envió una ayuda cuando empezó la pandemia, ¿no? Terrible, un desastre. Según Grok, el segundo peor presidente de la historia después de Maguad. Pero según Grok. No, Grok. Tus fuentes. Es una fuente. No es una puede fuente. no gustarte la fuente. No es una fuente. No es una fuente. No. Es una inteligencita. Pero no es una fuente, es lo mismo que tu Uber. Pero Grok investiga y No, rápido no empieza investiga, lo que hace finalmente es sacar en conclusiones. tiempos récords obtener finalmente la información que está afrontando la nube, pero bueno, no importa. Pero ¿no te parece Maguad y Moreno un buen podio para los peores? Yo diría que sí, no sé si Maguad, digamos. Le da razón a Grok y dice que no es Pero es mi opinión, pues no es la de la fuente Grok. Pero más allá de lo que tú estás diciendo, lo que te quiero decir es... Ya no sé a dónde iba, déjame llegar al final de mi dale. conversación. ¿Qué estaba Dale. diciendo? Lo de Moreno. La gente piensa que Moreno fue otro correíta. Yo sé que no tiene sentido, No tiene ningún sentido. pero es Entonces, como como no que tiene en ningún esa sentido. falsa argumentación Sí. están basando el resto. Claro. Y dicen, Correa, si Correa gobernó hasta el 2021. De acuerdo. Esto acaba de pasar 2021 y ahí empezaron nuestros males, Ujú. porque él dejó sembrando todo lo que está pasando, Sí. la violencia, el narco y ya. Entonces, esa conversación, ese discurso que puede llegar a ser poderoso si lo usan con vehemencia, está ahí. Yo creo que está ahí, brother, porque si no votáramos por el que te dio resultados. Sí, pues. pero entonces, lo que te quiero decir es, Una más de allá las de razones que me yo no parece que puede tengo, ser yo eso. no tengo ninguna evidencia científica de eso y no tengo respuesta. Es decir, para mí siempre es una obsesión esto, que tiene que ser respondido más con cualitativos que con cuantitativos. Pero entonces ahí viene la discusión. Es decir, ¿por qué el correísmo genera tanto miedo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en un proceso eleccionario en donde matan a un candidato presidencial, ¿no es cierto? Alguien sale a decir que quien mató al candidato presidencial fue el correísmo, que además no tiene ningún sentido, y ese mito encuadra perfectamente y se convierte de mito en aforismo, ¿no? Nosotros, en Icari, nosotros hemos desarrollado esta metodología de decir,
Toda gestión pública, privada, lo que sea, genera mitos. Y cuando el mito ya está tan enraizado, ese ya no es una construcción imaginaria, sino ya, digamos, está súper arraigada. No, es un aforismo. No demostrado. No. El aforismo no es que se demostró. No, ni el mito tampoco. Pero el mito no es una mentira. Es una muletiza que es casi científica. No, el mito es un gran imaginario creado. Científica. No, el mito es un gran imaginario creado. Ya, eso, hasta ahí estoy. Que finalmente no se ha probado aún, ¿no? Entonces puede ser cierto, puede no ser cierto, puede tener asidero en realidad o no. ¿Cuándo llega aforismo? Cuando finalmente es tan fuerte o está tan, o por el tiempo, o por la violencia, o por la fuerza, posicionado en el imaginario, que ya no es un mito, sino ya es un aforismo. La corrupción del correísmo, por ejemplo. Eso es un aforismo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Pero además nadie lo ha desmontado, ¿verdad? ¿Con qué? Con hechos. Es decir, el mito, tú lo puedes desmontar con narrativa. El aforismo, solo lo puedes desmontar con hechos. Hechos es data. O, por ejemplo, digamos, usted dice que yo soy corrupto, aquí está, no sé, pues, la sentencia de la corte que dice que no soy culpable. Aquí está los informes de Contraloría que dicen que no soy culpable. Es decir, con hecho, con data. ¿Puedes limpiar ¿no? eso? Sí, por supuesto. Sí, claro, se limpia. Por supuesto. Pero ahí el punto es, matan a un candidato presidencial. Evidentemente el más afectado por esa muerte era el correísmo electoralmente hablando. ¿Cómo engrana ese mito? O sea, ¿qué le pasa a la sociedad que es tan permeable a que voces externas creen un imaginario, un silogismo falso, y eso se conecte? ¿Un silogismo falso qué es? ¿No es cierto? A Pedro le gusta la leche, a los gatos les gusta la leche, ergo Pedro es un gato. Eso es un silogismo falso. Pero es que ahí yo te invocaría a la batalla cultural. Sí. Y que ellos trabajan con eso, ¿no? Sí, puede ser. Y lo hacen desde Miami con voceros, con USAID, con medios independentosos. USAID, con... ¿qué tiene que ver USAID? USAID ponía plata para eso. Ese es otro mito, por ejemplo. No es mito. Ay, por Dios. Pero Me gana decir USAID que por aquí hay algunos pero actores relacionados también con USAID. Pero si salió que le pagaron, por ejemplo, a Villavicencio para inventar lo de Assange. O sea, te digo, es como que hay... Además de todos los miembros de este círculo, porque no es que la batalla cultural la peleamos pero digamos que te compro por separado, la y que cultural. cada uno por su lado, no. Ya, te compro esa idea. ¿No has visto el nado sincronizado? Ya, te compro la idea finalmente de que había Juanito y Juanito iba a todas las entrevistas y construía un mito. Totalmente de acuerdo. Pero finalmente ahorita los mitos se tienen que sostener para que afecten en algún tipo de asidero de realidad, ¿no? Entonces ya está súper desgastado, ya debería estar súper desgastado. Por eso se están cayendo y por eso pero yo he visto... están cayendo? Es la primera vez que el correísmo pierde una elección. Pero en primera. Pero pierde, no importa, pero perdió. Pero llegó a segunda. Pero perdió, Quique. Pero tal vez se cambiaron los papeles y bueno, ahora van a ganar en segunda. ¿Por qué? Yo te estoy dando data, es la primera vez que pierde el correísmo. Entonces, pero yo las encuestas que he visto de segunda vuelta, escúchame, está adelante Luis. Escúchame, yo no, pero lo que te quiero decir es que no. Pero te acabo de dar. Pero lo que te quiero decir, sí. Pero el CIES en primera vuelta, ¿cómo le fue? No sé, yo no revisé sus mediciones, recién contraté ahora. Pero escúchame lo que te quiero decir, ¿ya? No creo que le fue muy bien, por si acaso. Escúchame. El punto es, ¿no es cierto? El mito se va desgastando, dices tú, ¿no es cierto? Entonces el mito se va desgastando. Yo creo que sí. En el 2021 pasa a segunda vuelta el correísmo primero y el 2023 para segunda vuelta primero. ¿No es cierto? Las votaciones de Arauz y de Luisa González en 21 y 23 sí, claro. fueron superadas por Luisa González en el 24. Por supuesto, en el 25, claro, por supuesto. En el 25. Claro. Y así todo pierde. Exacto, pero sacó más votación. Pero perdió. No importa, que el anticorreísmo le ganó. Dentro del país, no. Solo en el exterior. En la Tacunga no. ¿Qué importa? Aquí hay que ver valores totales. Pero en España, ¿qué también pasará? No importa. A mí me valores contaron totales. Cosas feas de los cónsules. Valores totales. No me importa, digamos. Ya ves, vos te quedas solo en la anécdota. Ese es el problema. Es que ellos controlan las valores mesas. Totales. No sé, eso me dijeron. Ya vas. ¿Y quién pone a los cónsules? Bueno, ya vas, no importa. Eso digamos, me contaron. Ya, pero el voto migrante son 400,000 votos. Es un mito, entonces es un esa es mito. otra discusión. Pero lo que te quiero decir es eso. Es decir, debería, digamos, el correísmo investigar mucho socialmente para ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Porque lo que te quiero decir es... ¿Por qué la gente se cerró? Porque hablemos de, por ejemplo, Porque hay hablemos gente del que se concepto... cerró. Sí, hablemos del concepto Venezuela. ¿Ya? Venezuela es un concepto, ¿no es cierto? ¿Cómo Venezuela la no es un dolarización? país. Venezuela es un concepto ahora electoralmente hablando, Sí. ¿verdad? Entonces, el concepto tiene su asidero cuando las cifras te sostienen. Es decir, cuando esto de que no queremos convertirnos en Venezuela, pero claro, acabo de ver un sicariato, le robaron a mi mamá, no tengo trabajo. Ya cuando la realidad supera, digamos, al concepto, ya no tiene asidero, ¿verdad? Ahora ya no tiene asidero, diría yo. Pero lo siguen usando. No importa, pero no tiene asidero. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué pasa en la mente de la gente? ¿Qué pasa en la mente de la gente de la sierra? Es que le siguen asustando con ejemplos como el de Bolivia, que es reciente, o le siguen asustando con conceptos más genéricos como el socialismo y el comunismo no funcionan, y Cubas, Sí, y con toda esa narrativa, yo creo que han cerrado la cabeza de algunos. O sea, como tú dijiste hace un momento, les demuestras con data que en esos años estuvieron mejor. A veces algunos hasta te reconocen que estuvieron mejor en esos años. Y yo tengo personalmente muchos amigos educados en grandes universidades que me reconocen y me dicen, yo le odio a Correa, pero no sé ni por qué. Ya, pero deja de anecdotizar todo. Pero si ves que hay, ves que hay eso subjetivo, subliminal, sí, totalmente. Esa guerra mediática. ¿Sabes lo que decía Lakoff? Lakoff decía... Yo creo que eso es verídico. Escúchame, ¿sabes lo que decía Lakoff? Lakoff decía, no literalmente porque no me acuerdo, pero Lakoff decía, el creer, digamos, el desmontar una creencia con cifras es en sí mismo una creencia irracional. Pero el punto es, ok, te presento las cifras, ¿por qué no crees? Investiguemos por qué. ¿Por qué no cree? Investiguemos por qué. ¿Qué pasa por tu mente? Ya, ¿Alguien ha hecho esa investigación? Una empresa que a mí, pues contrátame. 098. Listo, para contratos, al Pedro Donoso, con el que nos podríamos quedar hablando unas 3 horas más, pero ya viene el noticiero. Y ya viene el partido. ¿Cuándo vuelves? Cuando me invites a un horario decente. Que este es el único horario que tengo. No, te odian. El director que está allá afuera te odia. No, es que me puso al comienzo para rellenar, pero ahora soy su analista político de cabecera. Favorita. Sí. Gracias por la invitación.